Emancipación del alma. El sueño y los sueños. Pues nada, gracias Alfredo. Pues buenas tardes a todos. Algunos no me conocen y algunos yo tampoco por no participar, ¿no? de algunas clases de SEADS. Nada, agradecer a esta casa que siempre me acoge y que todo que pueda dedicar a poder ayudarla me hace bien. Yo hablaré de este tema de una manera bastante resumida porque es un tema bastante complejo y para mí, desde mi punto de vista, es fascinante. Es uno de los temas que más me llama la atención, también por la propia experiencia que tengo respecto a la emancipación. Prácticamente fue por ahí que yo entré en espiritismo desde muy jovencita, porque quería algunas respuestas y aquí encontré, ¿no? Algunas que me hicieron bastante bien y me pudieran ayudar, ¿no? A alcanzar lo que me pasaba, ¿no? Que era eso de tener esos sueños, esas vivencias que no entendía muy bien lo que eran, ¿no? Esta propia conciencia de uno mismo. Y ya hace años, ¿no? Que voy hablando sobre haciendo esta charla, a veces de manera más larga, así que voy a hacerlo bastante pincelada respecto a ella. Hay varias, nosotros tenemos en nuestro YouTube 2 charlas, esta que que voy a presentar hoy en plan resumen, la tengo un poco más larguita, tienen 1 hora, y de otra compañera también, que es Natalia, que también ha hecho esta conferencia, además de explicar una comparativa con otras filosofías o maneras de pensar respecto a esto. A mí me gusta hacer ese paralelos, principalmente con la gente que entra por primera vez, para entender qué es emancipación del alma. El espiritismo tiene su propio vocabulario, ¿no? Como cualquier otra filosofía, pero lo que se acerca a entender lo que se conoce, ¿no? Más conocido entre todos, la emancipación del alma es la proyección astral. Más bien, intentando poder poner una similitud respecto a este tema para que los que no conocen el lenguaje espírita puedan entenderlo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender lo principal de los sueños, que dormimos para despertar. Dormimos para despertar en la espiritualidad y despertar cada día, cuando volvemos de este dormir, despertar, a una vida nueva en la carne. Básicamente lo que nos pasa, nosotros cuando dormimos, quien descansa es nuestro cuerpo físico. Y nuestro espíritu, como es un espíritu libre, de pensamiento libre, que tiene su cuerpo espiritual, puede, ¿no? Viajar, por así decir el nombre, o participar de reuniones, visitar amigos, familiares, hacer actividades. Hay igual también que quizás vamos a lugares que no deberíamos ir, que son lo que deberíamos, ¿no? Limar esas arestas de algunos vicios o de algunos ambientes que quizás no deberíamos estar, deberíamos ya empezar a alejarnos de los vicios, más bien, ¿no? Porque al final, cuanto más conocimiento tiene del cuidado de nuestro cuerpo, porque esta máquina está aquí, porque usamos esta máquina, porque el espíritu necesita esta máquina, cuanto más la cuidamos, mejor nuestro espíritu puede vivir y mejor puede aprender en la carne. Pero nuestro cuerpo es esto, es físico, está aquí, cuando nos vayamos para otro lado lo dejaremos aquí y el espíritu seguirá su camino. Pero cuando emancipamos al sueño, es como tenemos estos pequeños momentos de poder vivir otra vez en la espiritualidad, de una manera normalmente más limitada, de estarnos ya totalmente libres de la carne, pero podemos tener esta vivencia cuando dormimos. Hay muchas inquietudes sobre este tema. ¿Qué es lo que significan los sueños? ¿Los sueños son inconexos? ¿Por qué recordamos algunas cosas? ¿Por qué hay gente que recuerda más? Hay gente que no recuerda casi nunca nada de lo que sueña cuando duermen. ¿Cómo sabemos si estamos soñando o estamos teniendo una emancipación o desdoblamiento? Son 2 palabras que se usan dentro del espiritismo. El desdoblamiento tiene más tipos y la emancipación es un tipo de desdoblamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué son los malos sueños? Si son de influencias espirituales, obsesiones, qué es lo que significa estar cayendo, tener sueños premonitorios, cómo orientar a los niños antes de dormir para tener buenos sueños. Así tenemos muchas inquietudes respecto a esto, ¿no? Y me imagino, muchos de nosotros cuando hemos soñado con cosas que dices, madre mía, parecía de verdad ese sueño, ¿no? Y despiertas o hasta bien o mal y buscas en internet el significado del sueño. Entonces es algo muy complejo, ¿no? El tema de poner un porqué de aquel sueño, hay muchísimas
lagunas que quedan libres para poder de verdad decir que si sueño que estoy bebiendo agua es porque me va a tocar la lotería, ¿no? Es muy complejo decir tan así directamente que eso va a pasar. Como cualquier otra premonición, todo depende de cómo estamos interpretando el mensaje que nos está llegando. Todo también dependerá de que en aquel momento puede estar pasando algo y tú estás siguiendo un camino, pero si tú cambias el camino, hay un libre albedrío, entonces lo que se está previendo se cambia otra vez. Entonces no hay una previsión exacta de todo. Nosotros tenemos un plan, podemos decir, de vida, de cosas que venimos aquí a aprender, pero dependerá de nosotros cómo vamos a redireccionar este plan. Hay muchas preguntas, ¿no? Entonces dentro de lo que la doctrina espírita nos invita a conocer, es un poco saber qué hacer cuando soñamos, ¿no? Interpretarlos o no. ¿Para qué sirve entonces tener esos recuerdos? Lo que me comentaba en el inicio, el fenómeno de emancipación de alma es esa liberación parcial que tenemos de nuestro cuerpo mientras dormimos. El espíritu puede, de alguna manera, ¿no? y seguir viviendo. El espíritu no necesita dormir. El cansancio físico es de nuestro cuerpo físico, ¿no? Sabemos que hasta durmiendo nuestro cerebro tampoco para del todo, porque está muy vinculado a todo lo que está pasando en el espíritu y toda esa vivencia que está ahí en algo de movimiento. Es conocida como un tipo de mediunidad que se llama mediunidad anímica. Es una mediunidad que todos nosotros tenemos, que ya hablaremos porque algunos recuerdan y otros no, pero es un tipo de mediunidad que todos la tenemos. La principal que tenemos todas sabemos ya que es la intuitiva y esa también es una de las que tenemos. La diferencia de que unos recuerden y otros no es una cuestión de que cada cual tiene un sentido más desarrollado, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo que yo nací con el sentido de la visión algo danificado. Yo tengo que llevar gafas, entonces yo no tengo una visión totalmente correcta, ¿no? De una persona que nunca en su vida ha tenido que usar gafas, que ve súper bien, entonces ya tiene ese sentido muy desarrollado, muy extensible. Desde otro lado, las personas que no pueden ver nada con los ojos físicos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todo tipo de sentidos y la mediunidad independiente, como hay muchos tipos, también hay muchos grados, y en este caso no todos tenemos. Lo que pasa es que dependiendo de nuestra condición o de nuestra conciencia de las cosas, recordamos más o menos. Dentro de lo que es la emancipación de alma, hay todos esos tipos de emancipación. Y una de ellas, que es la que yo voy a estar hablando, todos los tipos de mediunidad que hay, de desdoblamientos que hay todos esos tipos. Y lo que voy a hablar exactamente es solo del sueño, para que tengamos una idea de la cantidad de que hay. Y dentro de esta cantidad lo que hay también todo un abanico, ¿no? De tener nada, ahora mismo en esta vida no puedes desarrollar o por algún motivo ahora ese sentido está ahí durmiendo, hasta tenerla muy ostensible. Vamos a hablar entonces del sueño. El sueño, como comentaba, es un tipo de fenómeno psíquico anímico. La diferencia de que hay entre la mediunidad anímica y una mediunidad más ostensible, por ejemplo, de comunicar con espíritus, el anímico es la vivencia de la propia alma, ¿no? Entonces son producidos por el propio espíritu encarnado, ¿no? Son manifestaciones de sus propias experiencias, que puede ser tanto en vigilia, cuando estamos despiertos, o puede ser cuando estamos emancipados, en el caso de estar durmiendo. Hay lo que son los fenómenos psíquicos mediúnicos, que hay una intervención de otro ser y hay una persona que puede comunicarse con este otro ser que está desencarnado, que ya no está, ¿no? en la carne con nosotros. Entonces, adentro de aquí, el abanico empieza a ampliarse mucho más. Entendiendo un poco entonces lo que son el efecto, que son los efectos, ¿no? Los fenómenos esos psíquicos, mediúnicos, anímicos. La emancipación del alma, básicamente, es la experiencia que tenemos nosotros mientras el cuerpo duerme, el espíritu sigue viviendo, sigue su vida, sigue aprendiendo o sigue experimentando. Sabemos que mientras dormimos, ¿no? Nuestro cuerpo físico está descansando y es muy necesario dormir bien para que cuando nosotros volvamos, por decir así, ¿no? De nuestro viaje, de nuestras experiencias, el cerebro físico pueda captar el mensaje de lo que hemos vivido. Entonces, por ejemplo, si antes de dormir nos pasamos un poco de tomar alcohol,
estamos danificando de alguna cierta manera un montón de órganos que necesito durante la noche y no hacer mucho trabajo para limpiar el cuerpo. Entonces no da tiempo, está tan preocupada en eliminar toxinas que no puede enviar energía, por ejemplo, al cerebro, ¿no? O a partes más pensantes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vuelve el espíritu a la carne, ahí después de dormir, lo que pasa es que no podemos ahí, a veces, entender qué es lo que pasó, ¿no? Son esos sueños así un poco, uy, ¿será que ha pasado? ¿No que ha pasado? No entiendo muy bien, me acuerdo de cosas raras, ¿no? Cuanto más nos preparamos para dormir bien, cuanto más nos acercamos a la espiritualidad, cuanto más meditamos, cuanto más nos acercamos a intentar ser mejores, más podemos acercarnos a tener esas experiencias más reales. ¿De acuerdo? Lo que comentaba, que nunca estamos inactivos como espíritu, no necesitamos descansar. El espíritu, que es esta inteligencia nuestra, no necesita descansar, es solo nuestro cuerpo físico. Por eso que esta inteligencia puede vivenciar otras experiencias, tener estos momentos de volver, ¿no? a nuestra vida espiritual y aprender de ello. En el libro de los espíritus hay una pregunta que es bastante interesante que pone: ¿cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el dormir? Por los sueños. Debes saber que cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Más adelante, en esta misma pregunta especifican: el sueño es el recuerdo de lo que el espíritu vio mientras dormía, pero notad que no siempre soñáis. Hay veces que no soñamos y de verdad tampoco viajamos. En ese momento puede que el propio espíritu, dependiendo de la condición que tenga en aquel día de cansancio, puede que también él mismo quiera estar cerca de su cuerpo y estar ahí, tranquilo. No es necesariamente tienes que estar vivenciando siempre. Siempre podemos descansar, pero no es que duermen del todo, ¿vale? No dormimos del todo. ¿Qué más podemos contar sobre esto? Hay muchos tipos de sueños. Otra vez el abanico se expande un montón. Hay los sueños que llamamos fisiológicos, que es simplemente por la influencia orgánica, es decir, ¿no? que se viven en situaciones alucinatorias. Simplemente se duerme, tiene algún sueño, que a veces puede ser porque has pasado el día pensando en algo y preocupaciones, ahí te mezcla la historia de la abuela con la madre, del jefe, y no he comprado no sé qué, y a veces te montan unos sueños súper raros, ¿no? Sin ningún nexo. Hay sueños que llamamos que son los espirituales, que son esos de las vivencias, de verdad, vamos a un mundo espiritual y vivenciamos algo, y cuando volvemos podemos recordar muchas cosas, hasta de haber tocado cosas materiales, es decir, hasta he sentido en el tacto por ejemplo, con el hierro, ¿no? Porque toqué aquí, ¿no? Una puerta. Son curiosos esos tipos de sueños. Hay los sueños pantonésicos, que son recuerdos del pasado, es cuando el espíritu, como no quiere vivenciar una experiencia en el presente y está ahí descansando, podemos decir, al lado del cuerpo físico, puede ir detrás de experiencias anteriores, de otras vidas, buscar en su archivo, ¿no? de reencarnaciones y recordar partes de ese pasado. Y lo que comentaba de inicio, los sueños premonitorios. Así tú puedes también quizás vislumbrar un poco el futuro, ser algo profético de algunas cosas que pueden pasar. Pero sabemos otra vez, reforzando que el futuro siempre puede cambiar. El pasado no, es verdad que lo que recordamos está ahí, pero hay que tener mucho cuidado con los recuerdos del pasado, porque nuestro cerebro físico, cuando volvemos aquí, no tiene la capacidad de entender a veces todo lo que significa todo este pasado. Lo que es más importante si recordamos cosas del pasado es qué es lo que puedo aprender de ello. En ningún momento estar tranquilos o nerviosos si, no sé, has tenido algún sueño de que tú, voy a dar un ejemplo bastante complicado, ¿no? Hayas maltratado a alguien en el pasado. No pasa nada, eso es el pasado. Si tú no lo haces eso ahora es porque ya lo has aprendido antes. Entonces no importa, eso lo refuerza de que, mira, ha estado mal, ¿qué es lo que puedo aprender de ello? Y al final también podemos aplicarlo a todo, las vivencias en el mundo espiritual, cuando emancipamos, y hasta con eso, vemos algo futuro, que a veces pasa que soñamos algo y cuando despertamos a lo largo del día pasa algo parecido, a veces pasa algo exactamente, ¿no? Lo que hemos vivenciado. Es vivir la experiencia en aquel momento, ¿vale? En aquel momento me recordé, ¿qué aprendo de ello? Eso todo es lo más importante, lo que tenemos que hacer cuando vivimos esas experiencias. No dar mucho más sentido a las cosas que no sea de buscar
¿Cuál es el mensaje de esta experiencia? Desde un punto de vista externo, ¿no? Ver la historia como, vale, yo estoy viendo una película, es mi película, pero ¿qué es lo que aprendo de ella? Y así se aprende mucho y posiblemente se sufre menos, ¿no? Especialmente las personas que tienen emancipaciones de alma muy ostensibles, de esas que sueñan, y cuando entras en estado, ¿no?, de sueño este más profundo, se ven saliendo del cuerpo, ¿no? Se ve su cuerpo en la cama, ven su casa, hay gente, personas que tienen esa habilidad muy real, ¿no? Y puede asustar. Entonces, desde el primer momento que puedas tener esta información, qué es lo que hago con esa experiencia, mejor podemos vivir con ella. Y en esos viajes, os quiero comentar que algunos de nosotros aprovechamos para aprender y estudiar, reunirnos, otros, y nosotros mismos posiblemente, a veces vamos a vivenciar antiguas afecciones, algunos placeres inferiores, molestar a encarnados o desencarnados, creyendo que al final les están ayudando. Hay que tener muchísimo cuidado cómo nos ayudamos. Pero la idea es una buena oración antes de dormir, intentar hacer las cosas de la mejor manera. Antes de dormir, comer una comida ligera también ayuda al cuerpo a no tener que trabajar tanto y el cerebro estar totalmente, poder toda esa energía estar en nuestro cerebro y poder ayudar al espíritu también a vivenciar eso y aprender de esos momentos en la espiritualidad, esos ratitos que tenemos ahí de 6, 8 horas para volver a la patria y aprender, buscar aprender. Antes de dormir tener eso es que dormir, hacer la oración, meditación, como cada cual quiera. Pero yo quiero aprender y quiero ir a lugares donde me pueden enseñar y así evolucionar. Pues chicos, esta sería la charla que os quería dar. Es muy cortita para un tema muy complejo y aquí podemos estar, bueno, yo llevo 40 años estudiando este tema y cuanto más busco, más encuentro muchas respuestas y cada vez es más bonito lo que la doctrina nos ofrece. Pues muchas gracias.